de inteligencia artificial, de adopción de inteligencia artificial en Ipsos Latinoamérica. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de investigación de mercados y ha trabajado básicamente en todos lados. Ha trabajado en Ciudad de México, en Sao Paulo, en Santiago de Chile, en Buenos Aires y en Madrid. Ha desarrollado e implementado estrategias de crecimiento significativo en cada una de ellas. Ricardo cuenta con un MBA por el ESIC Business and Marketing School y es licenciado en Administración de Empresas por el ITAM. Si hay gente de otros lados del país, el ITAM es una de las escuelas más importantes de México. Entiendo que tu enfoque está en la innovación y el empuje de nuevas tecnologías, Ricardo. Y esto te destaca como una figura estratégica en el ámbito latinoamericano de servicios al cliente. La verdad es que nos da muchísimo gusto que hayas aceptado participar con nosotros en estas experiencias de IA, ¿no? Pero bueno, más allá de este asunto que es súper importante y de dar tus importantes credenciales, para la gente que no te conoce tanto, cuéntanos un poco de ti. Sé que te gusta viajar y yo sé en específico que acabas de regresar de un lado que a mí la verdad es que me voló la cabeza. ¿De dónde acabas de regresar? Muchas gracias, Rena, por toda la introducción y muchas gracias a todos por los que se sumaron a la llamada. Muchos ya vieron mi apellido, ¿no? Mi apellido, mi sobrenombre. Soy Ricardo Acebo, pero todo el mundo me dice Rich. Así que encantado de estar con todos ustedes y participar en esta charla, en este tercer encuentro de este ciclo que organizó el AMAI con todos nosotros, ¿no? Me preguntaba sobre mis hobbies, Rena, sí, y uno de mis hobbies es viajar. Acabo de volver de Sudáfrica precisamente la semana Wow. pasada. Y nada, un viaje muy bonito. Si alguien tiene la oportunidad o quiere ir a Sudáfrica, anímense. Le decía a Rena ayer, ¿no? Es bueno, es bonito y es barato. Es un país económico para visitar. El único inconveniente es el boleto de avión, si es costoso llegar, pero estando ahí, la verdad es que es bastante accesible. Y sí, este fue mi último viaje recientemente. De algunos que he podido hacer, que como buen millennial nos gusta mucho viajar. Y nada, un poco mi objetivo en la vida es saber si puedo conocer 100 países, ¿no? Antes de que nos vayamos. Wow. Entonces, estamos tras esa meta y es uno de mis hobbies, Rena, efectivamente. Oye, hablando de este asunto de viajes, sé que haces viajes porque otro de tus hobbies es correr. Cuéntanos de eso y cuéntanos qué onda con esto de viajar para correr, que a mí la verdad es que soy muy ajeno al mundo de los runners. Sí, yo empecé a correr hace 10 años. Nada, poniéndome mis tenis y los audífonos y saliendo a correr. Y como todos los que nos enganchamos un poco, pues empecé a hacer mi carrera de 5 kilómetros, luego la de 10, luego ya nos aventamos para el medio maratón, ¿no? Y después finalmente llegamos al maratón, digo, eso fue pasando varios años. Y nada, un momento mezclándolo a este interés por viajar, ¿no? Y después la parte deportiva del correr, pues encontré estos famosos maratones majors, ¿no? Estos grandes maratones que están alrededor del mundo, son ahora ya 7 maratones globales. Wow. Y empecé a mezclar, ¿no? Esta pasión por viajar y correr. Entonces, pues ya después de varios años de hacer esto, ya hice tres de los grandes majors, ¿no? En concreto el de ¿Cuáles? Chicago, el de Berlín y ahora recientemente el de Tokio. Y nada, quiero seguir haciendo los otros cuatro que me faltan, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante mezclar esa pasión deportiva, ¿no? Con el tema de viajar porque te permite hacer algo que te gusta con el esfuerzo deportivo que tiene por detrás. Entonces creo que ha sido una buena combinación y en mi caso ha sido satisfactoria. Oye, y antes de entrar en este asunto de la IA, cuéntanos, eh, le vas a los Pumas. Le voy a los Pumas, Rena, sí. Para los que me conocen, soy un apasionado del fútbol. Es una de mis pasiones en la vida, ¿no? Le voy a los Pumas. Aquí nacionalmente, aunque bueno, mi gran razón de ser es el Real Madrid. Soy aficionado del Real Madrid desde chiquitito, ¿no? Antes incluso del tema de la globalización. Entonces, si alguien quiere tener por afuera una buena conversación futbolera, yo encantado de la vida porque es mi pasión hablar del fútbol. Mi esposa me regaña todas las noches de que ya quítale a los resúmenes deportivos, ¿no? Entonces, pues nada, ahí quien quiera hablar, bienvenido sea de Fucho.
Oye, buenísimo. Pues vamos a empezar con este meneo que nos trae acá. Por favor, si tienen preguntas, échenlas ahí. Estamos leyendo ahí los comentarios. Ingrid, qué gusto que estás por ahí. Hace años que no nos vemos. Entonces, participen con sus preguntas que pues, Rich está aquí para contestarnos. Y lo primero que me viene a la mente cuando hablamos de esto es, cuéntame por qué en este asunto de la industria de la investigación que más o menos, mira, yo te voy a contar que llevo unos 20 y algo años en esto y ha evolucionado todo el tiempo, desde, siempre le cuento a los clientes, ¿no? Desde que correteábamos gente en el Parque México para que nos contestara los cuestionarios hasta este asunto de los paneles y etcétera, etcétera, y de repente llega esto de la IA, ¿no? Y llega esto antier de la IA, ¿me explicó? Entonces, por qué dirías que esta industria de la investigación tiene que adoptar la inteligencia artificial y cómo vamos en este manejo? Mira, ahí durante la charla voy a ir compartiendo en algunas de las 100%. preguntas material de apoyo. Entonces, si pueden ver ahí en la pantalla, los que nos están siguiendo, yo como industria de investigación de mercados tenemos dos grandes pilares del por qué adoptar la inteligencia artificial en nuestra industria, en nuestras agencias, en nuestros negocios, ¿no? El primero es muy claro. El primero está relacionado a la parte de eficiencia, ¿no? La llegada de la inteligencia artificial, en concreto en la industria de investigación de mercados, nos hará hacer las cosas más rápidas y mejores, ¿no? Y tareas manuales que hemos venido haciendo como industria hasta ahora, este heavy lifting, ¿no? Como dicen los americanos, la inteligencia artificial nos permitirá hacerlo de una forma mucho más rápida, ¿no? Entonces, como pueden ver en la tarea, en la pantalla, perdón, tareas administrativas, aspectos tácticos como traducción, como codificación, como las transcripciones, ¿no? Yo recuerdo hace 20 años que empecé prácticamente en esta industria, había a las personas ahí de cualitativo haciendo las transcripciones manualmente. Ahora la inteligencia artificial, ya no diría en minutos, prácticamente en segundos, permite hacer estas tareas tácticas que, insisto, nos llevarán a contener una eficiencia, ¿no? Entonces, creo que debemos de adoptarlo primero como primer pilar por un tema de eficiencia y de hacer las cosas más rápido, ¿no? Y evitar estas tareas manuales. Y el segundo punto es que creemos que con la inteligencia artificial podemos generar mucho más valor a nuestros clientes y a nuestras investigaciones, ¿no? Creo que el tema de descubrir y crear y conectar todos los puntos de información que tenemos ahora con la inteligencia artificial lo podemos, ¿no? Muchos que hemos trabajado en esta industria, algunos de los feedbacks que nos lleva de los clientes es: oye, Ricardo, a mí me encantaría que ahora que el estudio cuantitativo que acabamos de hacer lo conectaran con el estudio quali y aparte yo tengo otros 3 estudios que hice anteriormente. Entonces, en este reporte me encantaría que la conclusión de la agencia sea integral de todo lo que he hecho contigo hasta ahora. ¿Y qué hacíamos, Rena, no? Lo que hacíamos era nos juntábamos con los equipos cualitativos, investíamos tiempo para poder hacer este debrief de las ideas, conectábamos todos los puntos. Y la realidad es que ahora con la inteligencia artificial podemos agregar valor y conectar todas las diferentes fuentes de investigación que tenemos por parte de nuestros clientes y los diferentes aprendizajes que hemos tenido históricamente, ¿no? Así que yo veo que la inteligencia artificial nos permitirá dar mejores insights, mejores recomendaciones, mucho más integrales, ¿no? De lo que conocemos de nuestros clientes y es por eso que es el segundo pilar, por lo cual creemos que tenemos que adoptarla. Ahora, eso está bien bueno y entiendo. Sin embargo, todas estas evoluciones históricamente nos han costado trabajo, ¿no? Cuando pasamos, por ejemplo, como te decía, de corretear gente en el Parque México, de, oiga, ¿me quiere contestar? ¿No? Esta entrevista a paneles digitales, pues nos costó mucho trabajo, ¿no? Porque era como, ¿y cómo sé que este brother existe, ¿no? ¿Y cómo sé que... Entonces, todos los cambios generan ciertas resistencias. ¿Qué tan abiertos están los clientes a esto, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué barreras? Primero, ¿qué tan abiertos están los clientes a esto? Yo he visto en mi experiencia con los clientes que hay dos tipos de clientes, ¿no?
Hay clientes que apuestan constantemente con la innovación y están muy abiertos a la llegada de la inteligencia artificial. Y hay un segundo bloque de clientes que les cuesta más, ¿no? Y lo que he visto en este camino que ya tenemos de hace 2 años es que mientras los clientes ellos mismos tengan su propia herramienta de inteligencia artificial y la utilicen constantemente, creo que eso es el deal breaker para que se siga potencializando la conversación con las agencias, ¿no? Si el cliente tiene dentro un equipo, una fuerza, un impulso por adoptar la inteligencia artificial, la conversación es mucho más rápida, mucho más smooth, estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Cosa contraria a los clientes que les ha costado un poco más por un tema de diferentes razones, ¿no? No tener su propia herramienta o no creerla, ¿no? Ahí sí nos ha costado un poco más tener la conversación, ha sido un trabajo de evangelización, de contar los beneficios de la misma, ¿no? Entonces, en mi experiencia, creo que eh, la resistencia se da primero por un aspecto tecnológico interno, pero también he visto, Rena, que también es por un aspecto generacional, ¿eh? Nosotros vemos en la compañía que las personas, la famosa Gen Z o los millennials, ya lo traen incorporado, ¿no? O sea, en su trabajo diario, ¿no? En su vida diaria, la inteligencia artificial. Personas mayores vemos un poco más de reticencia porque no están tan acostumbrados a este tipo de cambios, ¿no? Entonces, también he visto que una de las barreras es el tema generacional. Eso sí es una realidad. Mientras más joven eres, es mucho más rápido adaptar las nuevas tecnologías y en este caso concreto la inteligencia artificial versus personas, no voy a decir grandes, sino más, un poco más maduras, ¿no? En donde han visto muchos cambios dentro de la industria y este en particular les toca como cualquier otro. ¿Cómo ha sido ese proceso, ¿no? Ya me contaste un poco las barreras, pero ¿cómo ha sido ese proceso? No quiero llamar evangelizar, porque eso nos pone en un asunto de superioridad moral, pero ¿cómo ha sido ese proceso para convencer a esas personas que están resistentes o a esos incluso clientes o incluso, o sea, cuando presentas un resultado, ¿qué pasa cuando te enfrentas con no? ¿Sabes? Nos pasa mucho en esta industria. Pues no te creo, no, espérame, pues esto son números, no tarot. ¿Qué pasa cuando no tienes este back, por ejemplo? Mira, yo puedo hablar obviamente por la experiencia que hemos tenido de Ipsos, pero creo que como primer consejo que le podría dar a todos los que nos escuchan es, nosotros definimos un equipo de especializado de inteligencia artificial, ¿no? En mi caso, yo fui la piedra que empezó toda esta bajada de la inteligencia artificial y creo que asignar recursos con personas específicas que se especialicen para contarle a la organización las novedades es el primer paso que se tiene que dar en cualquier empresa, ¿no? Después ha sido mucho de entrenamientos, ¿no? De webinars, de estar constantemente comunicando las siguientes actualizaciones que tenemos, los nuevos modelos que se van lanzando, los casos de usos prácticos que van generando nuestros compañeros. Ha habido todo un esfuerzo de contarle a las personas a través de webinars virtuales, ¿no? Los beneficios de la inteligencia artificial y sobre todo casos de usos prácticos. Pero si te diría la verdad, Rena, creo que hasta que las personas no los sientas en un cuarto, en una sala, y los pones a practicar, es cuando verdaderamente el cambio sucede, ¿no? Nosotros lo que he visto, lo que yo he visto particularmente es que las sesiones donde juntas a todo el equipo, inviertes un par de horas por diferentes equipos dentro de la organización y los pones a hacer tareas concretas para que experimenten y ellos mismos hagan su prompt, vean los resultados, le sigan preguntando a la inteligencia artificial, es cuando se hace el cambio de organizacional, ¿no? Entonces, sí, un equipo claro, ¿no? Una serie de comunicación y webinars activos por parte de la organización, pero sí lo que mi mayor consejo sería que hay que hacer las actividades face to face. Hay que reunir a las personas, hay que encontrarnos físicamente y hay que hacer diferentes ejercicios y compartir experiencias con nuestros compañeros cara a cara para que el verdadero cambio organizacional suceda. Y vamos, esa es parte de las preguntas que te voy a hacer un poco más adelante, pero hablando de esta parte de las áreas y de juntar a los equipos,
¿cuáles equipos crees tú que han sido los más propensos a adoptar inteligencia artificial? ¿Y cuáles crees que son los más claros detractores? ¿Cuáles de plano sí te cuesta o te ha costado muchísimo trabajo en esto? Mira, no lo llamaría detractores y voy a empezar primero por los que los vemos mucho. Creo que la llegada de la inteligencia artificial en una agencia de investigación de mercados ha favorecido mucho, ¿no? A los equipos comerciales y de los que se encargan del análisis, presentación y entrega de los resultados, ¿no? Nosotros analizando la data vemos comportamientos muy altos de uso, ¿no? De la inteligencia artificial. Te digo, en los equipos comerciales que se han beneficiado en entender correctamente el brief del cliente, hacer un background research, hacer un hook email, ¿no? Creo que este tipo de acciones han favorecido mucho a la parte comercial, ¿no? Y al equipo que atiende a nuestros clientes en la primera parte donde empieza toda la investigación. El otro gran equipo o lo que nos dedicamos más es al tema de análisis, ¿no? La verdad es que la inteligencia artificial ayuda a generar conclusiones, ampliar las recomendaciones, generar resúmenes que sean verdaderamente interesantes para los clientes. Y es en la parte de análisis, ¿no? Los equipos que se dedican mucho a analizar la data, los otros grandes beneficiados, ¿no? Entonces, son estos dos grandes equipos los que he visto claramente que se han beneficiado. Después tenemos a las áreas de soporte, ¿no? Y por áreas de soporte me refiero a recursos humanos, finanzas, el equipo de IT, ¿no? Que se han beneficiado, pero a veces todavía no llegan a tener todas sus actividades 100% mapeadas con la inteligencia artificial. Sí, los equipos de recursos humanos están haciendo job description mejores con la inteligencia artificial, los equipos de finanzas están haciendo análisis de los estados de resultados a través de la misma, pero no lo veo tan consistente como en los equipos de research y comerciales, que ahí sí la adopción es prácticamente total, ¿no? Así que veo en los equipos de las áreas de soporte una adopción media, si tuviéramos creo que clasificarla de esa forma. Y donde sí nos ha costado un poco más es con con los equipos de operaciones, ¿no? Y no es porque no estén acostumbrados o porque estén muy reticentes a la llegada de la inteligencia artificial, sino que la operación sabemos cómo es, ¿no? Es mucho más táctica, es de resolver, es de hacer las actividades manuales que tenemos, ¿no? Y si bien hemos avanzado en actividades, como te comentaba al principio, de codificación, traducción, transcripción, el equipo de operaciones todavía quiere más herramientas impulsadas por la inteligencia artificial para que se les facilite su día a día de trabajo, ¿no? Entonces, no los llamaría retractores, pero sí creo que dentro de nuestra industria, el equipo que más le cuesta un poco más adoptar la IA es al equipo de operaciones como tal, ¿no? Y ahí hay que mostrarles continuamente los beneficios o tratar de cambiar su mindset para adaptar a ciertas tareas, cómo podemos potencializar su día a día con con la IA. Entiendo entonces que es un game changer este meneo, ¿de acuerdo? Explícame más o menos dónde estamos el día de hoy y a dónde vamos a llegar, a dónde vamos a parar con esto, ¿sabes? Un poco más adelante, evidentemente mi pregunta va hacia, pero ahorita llegamos a eso, ¿no? Pero ¿a dónde vamos a parar con esto? ¿Qué sigue? ¿Dónde estamos hoy? ¿Y qué sigue para nosotros en esto? Mira, yo creo que prácticamente todas las agencias de investigación de mercados ya hemos adoptado la inteligencia artificial de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, yo lo que veo en la industria es que la etapa de adopción significa, o sea, refiriéndome a que la gente lo pruebe, que la gente utilice ChatGPT o su propia herramienta de inteligencia artificial. Esa etapa de convencimiento, yo ya veo que ya está pasando, ¿no? Ya prácticamente todas las agencias debemos de tener algún tipo de inteligencia artificial dentro de nuestras propias instituciones, ¿no? Lo que creo que ahora viene el futuro es cómo la inteligencia artificial todavía nos va a ayudar a automatizar más tareas en beneficio de nuestros clientes, ¿no? Y cómo podemos ser todavía más rápidos con la misma, ¿no? Y creo que hoy lo que estamos ya enfrentando todos es cómo vivir en en un entorno agéntico, ¿no? Cómo los agentes nos van a ayudar a seguir automatizando tareas
para que en función de los mismos podamos ser todavía más rápidos en nuestras investigaciones, ¿no? Yo creo que ahí estamos como industria, ¿no? Tratando de incorporar los agentes, ¿no? Agentes creados a partir de la data que tenemos de los clientes que nos permitan hacer procesos mucho más eficientes, ¿no? Y bueno, no me quiero ir muy avanzado, pero creo que hacia donde vamos también con el tema de la inteligencia artificial es sin duda al tema de la data sintética, ¿no? Quien no sepa qué es la la data sintética es a partir de una muestra real, ¿no? De casos, una base de datos, se pueden generar nuevas personas, ¿eh? Nuevos casos, ¿no? Si yo tengo 100 casos, puedo llegar a hacer otros 100 casos a partir de datos sintéticos, ¿no? Y creo que la data sintética sí será el futuro de nuestra industria, ¿no? El hecho de recolectar una muestra y poder hacer un data augmentation, un aumento de los datos, ese sí que va a ser un game changer para nosotros, ¿no? Entonces, para resumir un poco mi idea, ¿no? Y que la gente lo tenga claro, creo que la etapa de adopción ya terminó, Rena. Creo que eso ya sucedió, ya estamos todos en el 2025 incorporándolo, pero creo que el futuro se ve un poco más hacia entornos agénticos que nos permitan todavía automatizar más procesos. Y en nuestra industria en concreto, creo que los datos sintéticos es lo que va a revolucionar todavía más con la llegada de la inteligencia artificial. A mí esto me vuela la cabeza, la verdad. Yo que vi La Guerra de los Mundos, siempre a mi chat GPT le pregunto qué va a pasar cuando domines el mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? Y siempre me contesta, evidentemente que me contesta que yo voy a estar de su lado derecho. Y mi siguiente pregunta es al respecto de esto. ¿Qué va a pasar específicamente con los humanos en este meneo? ¿Qué va a pasar con los humanos acá? ¿No? Evidentemente, en los últimos 40 años, yo te puedo hablar de los últimos 25 años, el factor humano en la investigación de mercados, por lo menos en México, ha sido importantísimo, ¿no? ¿Qué va a pasar con los humanos o qué va a pasar con nosotros en este asunto de la investigación, de la data y de la inteligencia artificial? ¿Qué rol vamos a tener? Nuestro ¿Cómo rol lo va a ven? seguir siendo preponderante, Rena, sumamente preponderante. Y estoy seguro que muchos ya han escuchado esta frase, pero creo que hoy más que nunca la inteligencia artificial es una gran tecnología, pero es simplemente el vehículo, ¿no? Yo creo y estoy convencido que si bien vamos a seguir evolucionando con la inteligencia artificial como tecnología, la inteligencia humana es clave en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo hemos escuchado esta frase de la inteligencia artificial no te va a reemplazar a ti, sino que te va a reemplazar a alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. Y para poder utilizar la inteligencia artificial, tienes que poner tu inteligencia humana detrás. Así que yo tras 2 años de recorrido que hemos estado impulsando la inteligencia artificial dentro de Ipsos, no veo que la inteligencia artificial nos reemplace. Veo que tenemos que seguir potencializando nuestra inteligencia humana, que hay que seguir dando las instrucciones correctas a la inteligencia artificial, que hay que seguir alimentando el contexto de la inteligencia artificial para que obtener las mejores respuestas que tengamos y los humanos van a seguir siendo claves en todo este papel. Así que no sé si dar un sinónimo de tranquilidad, pero sí veo que el humano sigue siendo fundamental en cualquiera de nuestras interacciones con la inteligencia artificial. Estamos lejos de que todavía la inteligencia artificial sea autónoma y yo veo que las personas que más lo utilizan es porque ponen su inteligencia humana en el centro de la conversación con la inteligencia artificial. A ver, eso es bien importante y la verdad es que le das un poco de paz a mi corazón, te lo tengo que decir, por la siguiente pregunta que te voy a hacer, pero por ahí Mainbrain nos hizo una pregunta y dice, Ricardo, ¿qué oportunidades ves para que las agencias de research puedan mantenerse a la vanguardia de este avance tecnológico, en el sentido de que los clientes puedan crear o potenciar sus propios modelos basados en IA, de Yo lo que veo, Mainbrain? está muy buena esa pregunta. Yo lo que veo es que
nosotros como agencia operamos, ¿no? Nuestros productos, nuestras soluciones, nuestras metodologías, ¿no? De una forma interna, ¿no? Al final, todos tenemos más o menos nuestra caja negra, ¿no? Y vamos contestando las preguntas de negocio de nuestros clientes con base a nuestra experiencia, nuestros capabilities, nuestra filosofía como empresa. Yo creo que, y eso lo he escuchado mucho de clientes, el día en que podamos conectar nuestros sistemas con los sistemas del cliente y la información esté interconectada una a otra a través de mecanismos agénticos, ¿no? O de inteligencia artificial, ahí creo que los clientes todavía van a ver mucho más valor, ¿no? Entonces, creo que va a llegar un momento en donde podamos conectar sistemas de los clientes con nuestros sistemas. Todavía estaremos trabajando mucho más conectados con cada uno de nuestros clientes, Rena. Hablando de, o sea, lo que decíamos hace rato, ¿no? De lo importante que va a ser la presencia de de las personas, ¿no? No quiero verme tan fatalista como de los humanos y de las personas. Y alejándome un poco de la guerra de los mundos, mi pregunta aquí es, ¿y cómo haces las preguntas correctas? ¿Me explicó? O sea, es una locura. ¿Cómo aprendes a hacer las preguntas correctas? ¿O cómo funciona esto de las preguntas correctas? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? O sea, aquí sí te voy a explotar yo un poco y ahí si alguien tiene más preguntas, échenlas, por favor. Mi pregunta aquí es, ¿por qué por qué no estoy haciendo las preguntas correctas? ¿Y por qué no entiendo que no estoy haciendo las preguntas correctas? ¿Me explico? Sí, sí, a ver, creo que todo el mundo hemos escuchado la frase de a la inteligencia artificial se les puede hacer cualquier tipo de pregunta, pero lo importante es qué le estás preguntando, ¿no? Y acá, para las personas que nos escuchan, les podría compartir un poco nuestra filosofía de Ipsos en cómo hacemos las preguntas, ¿no? En cómo estamos haciendo los prompts, ¿no? Y esto obviamente es una filosofía interna, cada uno puede tener su filosofía, ¿no? Pero me gustaría compartirles un poco cuál es nuestro punto de vista de cómo poder hacer las preguntas correctas. Nosotros creemos en este framework de Create. Ya se puede ver ahí en total de la pantalla, ¿no, Rena? Sí, pero Entonces, estamos en modo, ahí estamos. Listo, Este listo. framework de Create Acónimo dice que para generar un prompt, tú primero que nada tienes que asignarle a la inteligencia artificial un character. Es decir, tienes que decirle a la inteligencia artificial quién eres. Soy un experto en investigación de mercados con 20 años de experiencia. Soy un periodista dedicado al fútbol con 15 años de experiencia. Para mí, el darle un character al prompt es sumamente importante, ¿no? Lo siguiente es darle un request, ser claro en qué es lo que necesitas. Y ahí lo que yo he visto muchas veces es que tendemos a ser ambiguos, ¿no? Por no ser claros en el request, eh, pues nada, simplemente la inteligencia artificial te contesta, pero porque no apuntaste hacia donde tú querías ir. Entonces, asignarle que requieres hacer un resumen ejecutivo, que quieres consolidar estos tres archivos, que estás buscando la integración de la data, darle lo que quieres que haga es fundamental, ¿no? Y si la puedes ayudar con un ejemplo, ¿qué mejora tu prompt, ¿no? Citar como de, oye, utilizas fuentes como Euromonitor, como Google, tal, darle ejemplos de dónde viene sería muy bueno. La A para nosotros significa ajustar el prompt las n veces que sea necesario, ¿no? No siempre obtenemos la respuesta en la primera vez. Entonces ajustemos, probemos, cambiemos el prompt para poder obtener, ¿no? Y para mí, dentro de este framework que les estoy contando, el tipo de output es fundamental, porque muchas veces asumimos que la inteligencia artificial va a entender lo que tú quieres obtener, ¿no? Pero no sé si tú quieres obtener 5 bullet points, un resumen de 500 palabras, una frase exclusivamente, indicarle el tipo de output que quieres es fundamental. Y cualquier extra que le puedas dar es muy bueno, ¿no? Esta es nuestra filosofía, es un poco cómo hemos incorporado el cómo crear las preguntas dentro de Ipsos, en cómo poder hacer los prompts. Y si tendría que quedarme con alguna es mucho en asignar un character, en tener
un request correcto, qué es lo que quiero que haga la inteligencia artificial, ajustarlo las veces que haga falta y indicarle muy bien el tipo de output que quiero, qué es lo que quiero obtener, cuál es mi entregable de tu respuesta. Es algo que nos ha beneficiado mucho y se los compartimos porque lo estamos haciendo con nuestros clientes. Es un poco como nos ha ayudado a hacer las preguntas correctas para obtener los outputs correctos, Rena. De acuerdo. Está bien. Bueno, tengo por ahí un par de preguntas. Hay una de Sí, la data sintética que vamos a hacer hasta el final para no perfecto. regresar. Tengo una que dice aquí de Francisco. En tu opinión, en la industria de la investigación del 0 al 10, donde 0 es nada de implementación de IA por parte de las agencias y 10 total de implementación de IA, me queda claro que es cuantitativo, en la actualidad, ¿en qué parte de la escala estaríamos? Y en 10 años, ¿en dónde estaríamos en la escala? A ver, gracias Francisco, ¿no? Por la pregunta. Yo en este caso solo puedo hablar por mi organización. Lo que podemos decir desde Ipsos es que eh, de cada 10 empleados, 8 ya actualmente utilizan la inteligencia artificial de forma constante, ¿no? Y si lo vemos por el equipo de research, sube casi hasta un 90%. Entonces, en nuestro caso, podemos decir que 80% de la organización ya la está organizando, utilizando, perdón, consistentemente mes con mes. Y esto ya lo venimos traqueando bueno, desde que comenzamos, pero sobre todo con especial énfasis en el 2025, ¿no? Y sobre la siguiente parte de la pregunta, yo creo que la inteligencia artificial en 10 años se volverá un absoluto commodity, ¿no? Así como ahora estamos teniendo una charla en línea, en Zoom, con Internet, ¿no? Y hace 20 años no nos imaginábamos esto. Creo que la inteligencia artificial en 10 años estará tan adoptada y funcionará parte de nuestro día a día que ya no valoraremos los cambios, simplemente estaremos viendo las evoluciones de la tecnología que tengamos, ¿no? Entonces, yo lo veo como en un símil de Internet. Hace 30 años fue lo que deslumbró a toda la humanidad, ¿no? Y ahora forma parte natural de nuestra vida, en nuestros dispositivos personales, en nuestros dispositivos de trabajo y en todo lo que estamos conectados como humanidad. Ahora, como el pesimista que soy, ¿no? O como el Libra que soy, le veo el lado positivo y el lado negativo a todo, ¿no? Y entonces a mí la verdad es que a mí esto me maravilla. Hubo un momento en el que, se lo he contado a todo el mundo, yo soy de esas personas locas que lo agarró de psicólogo, ¿no? Y en ese asunto es, eh, que puede ser un arma de dos filos, ¿me explico? En ese asunto nos damos cuenta que pues, puede ser un chango con cuchillo. Entonces, y me decías el 80% o lo vamos a adoptar o etcétera, etcétera. Háblame más de seguridad entonces, háblame de estos mecanismos que podemos tener, háblame de seguridad, háblame de cómo puedo hacer que yo principalmente tenga paz en mi corazón en este asunto, me explico, de saber que la gente está usando la inteligencia artificial y qué podría yo decirle a esta gente a partir de usarla responsablemente como todas estas cosas que estamos aprendiendo a utilizar. Sí, ahí estoy volviendo a compartir mi pantalla, Reni, para ver mi respuesta, pero creo que se trabó. Denme un segundo. Lo vuelvo a compartir. Listo. Ahí creo que ya se va a volver bien. Y sobre tu pregunta, Rena, creo que tenemos ciertos riesgos, ¿no? Con el uso de la inteligencia artificial. Y ahí también los riesgos son válidos. El primero es, obviamente, el tema de la confidencialidad, ¿no? Muchos de nuestros clientes, y esto sí es una conversación del día a día, nos preguntan, oye, Ipsos, oye, Ricardo, ¿cuáles son sus mecanismos para que nuestra data sea confidencial y esto no alimente a los modelos públicos que tenemos allá afuera? Entonces, la confidencialidad es uno de los riesgos que alimenta esta percepción negativa. El tema de las alucinaciones, Rena, también es un riesgo que podemos tener. Al final, acordémonos que la inteligencia artificial es un modelo todavía predictivo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los LLMs contestan con base en lo que conocen y predicen una respuesta. Entonces, en un dicho mexicano, ¿no? De tanto va el cántaro el agua que sé, ¿cuál es la respuesta, Rena?
Tanto va el cántaro Rompe al agua que se hasta que se rompe, rompe. ¿no? Y eso, si lo piensas racionalmente, ha sido un dicho, una forma en cómo poder articular algo. Pero si predices una respuesta con base en esto, no tiene tanta lógica, ¿no? Entonces, esas son las alucinaciones. Las alucinaciones son todavía lo que estas frases coloquiales, estas formas en cómo nos hemos comunicado, que al momento de predecir una respuesta, nada, la máquina puede llegar a alucinar por no tener el contexto correcto y o por conocer con base en lo que conoce. Así que las alucinaciones también alimentan tu riesgo, ¿no? Y por supuesto, tema de los sesgos es algo que como industria tenemos que tener muy claros, ¿no? Al final, la industria, la inteligencia artificial sí tiene sesgos, sí hay que reconocerlos, sí tienen, ¿no? Y y nada, si quieres ahorita te cuento un poco más de cuáles son los sesgos que tenemos, pero estos son los tres grandes miedos que podríamos tener a utilizarla, ¿no? Temas de qué onda con la confidencialidad, qué onda con los sesgos y por supuesto qué onda con las alucinaciones que estamos experimentando cuando estamos utilizando en cada una de ellas. Vamos a hablar de esos temas en específico. Primero, hijo, es que hay dos cosas que me tienen enloquecido que cuando hablábamos antes de esto. Primero, lo de los sesgos, que esa parte me vuela la cabeza y ahorita les contamos a los demás de qué hablábamos con esto del término, ¿no? De Harvard. Y luego vamos a hablar de cómo identificamos estas alucinaciones. Pero si quieres, vamos a hablar primero de los sesgos. Si te late, primero hablamos de los sesgos. Y la pregunta básicamente es, ¿cuáles son los riesgos que tenemos de utilizar IA en la industria de investigación de mercados? Y específicamente me parece que la pregunta tendría que ser en la investigación en la industria de investigación de mercados, aterrizado a países latinoamericanos, a países, eh, ¿sabes a qué me refiero? ¿Cuál es nuestro riesgo? Como yo, Renato, de Mega en México, por ejemplo. Eh, Mira, nosotros tenemos en Ipsos un monitor de inteligencia artificial. Vamos haciendo diferentes preguntas a lo largo de los meses, ¿no? Y lo que hemos visto es que los latinoamericanos estamos muy entusiasmados con la llegada de la inteligencia artificial, pero muy, ¿no? Si el promedio de entusiasmo es en torno al 55% globalmente, es decir, las personas que ven con buenos ojos la llegada de la inteligencia artificial, nosotros como latinos estamos casi en un 70% de entusiasmo por la llegada de la inteligencia artificial. Y creo que en este tema de los sesgos, una pregunta obligada que nos tendríamos que hacer es si verdaderamente los modelos de inteligencia artificial, los LLMs, los Large Language Models, reflejan la realidad de los países latinoamericanos, ¿no? Y esto no lo dijo Ipsos, lo dijo el propio Harvard, ¿no? Lo que hemos visto tras 2 años de estudios, o más bien lo vio la Universidad de Harvard, es que mientras más alejado estés culturalmente de Estados Unidos, hay un mayor sesgo por parte de los Large Language Models. Y este sesgo lo ha acuñado Harvard en un término que se llama weird, ¿no? Si conocen esta palabra en inglés, weird es raro, en este caso no se refiere a que los modelos sean raros, sino que utilizaron este acrónimo para definir a los Large Language Models como Western, Educated, Industrialized, Republican y Democratic. ¿Qué significa esto? Lo que es Estados Unidos. Estados Unidos es un país occidental, democrático, industrializado, republicano, no en el partido político, sino que es una Sino como república una y república. Ajá. es una democracia, ¿no? Entonces, los propios Large Language Models, lejos de que las grandes compañías OpenAI y Google californianas estén en Estados Unidos, lo que ha visto Harvard es que los propios Large Language Models tienen un sesgo cultural por acercarse más no geográficamente, sino culturalmente a lo que es Estados Unidos y o a los países anglosajones. Ahí lo pueden ver en la gráfica en pantalla. Australia, UK, Canadá, Estados Unidos son países que culturalmente son muy parecidos. Y vean, mientras más te alejas culturalmente de lo que es Estados Unidos y los países anglosajones, hay mayores diferencias y hay mayores sesgos, ¿no?
Y el ejemplo que siempre doy es, si tú pides una imagen a ChatGPT, ¿no? De una persona de Estados Unidos comiendo, ¿no? Probablemente te ponga una persona rubia comiendo una hamburguesa, porque ese es el sesgo cultural que tenemos y que está implícito en los Large Language Models, ¿no? Mientras que si lo pides a un mexicano, probablemente si le pides una imagen será una persona indígena, ¿no? Y a lo mejor con algún aspecto cultural como tal. Entonces, ojo con estos sesgos, ¿no? Y ojo porque sí, los propios Large Language Models son weird, ¿no? Están apalancados a lo que hemos visto en Estados Unidos. Y ahí sí que entra en torno a la inteligencia humana para poder identificar cuándo es un sesgo, cuando la máquina precisamente te está dando una respuesta que está sesgada, que tiene un contexto más norteamericano, ¿no? Y cómo poder implementarlo para poder quitarle este sesgo que tiene culturalmente los propios Large Language Models. Oye, ahí tengo una duda. Un día le voy a tener que dejar de decir a Chat, GPT o etcétera, etcétera, que no soy un mexicano de zarapa y sombrero, por ejemplo. O sea, si yo le pido constantemente, un día va a entender que no soy un mexicano de zarapa y sombrero. O sea, algún día iremos para allá, por ejemplo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Obviamente las compañías más potentes con capital que han podido invertir son las compañías americanas, OpenAI, Google, pero ya estamos viendo otros países que se están moviendo en esa dirección, ¿no? Francia desarrolló Mistral, Anthropic es también una competencia de californiana de estas dos grandes compañías. Hemos visto la irrupción de DeepSeek con el modelo chino que vino con una promesa de abaratar los costos de inteligencia artificial. Y bueno, sabemos que en el contexto mexicano, incluso el gobierno se ha planteado desarrollar Large Language Models. Entonces, sí, creo que en unos años mi percepción es que los países desarrollarán sus propios LLMs para poder tener este contexto más local y dejar de evitar este sesgo cultural que tenemos hoy de los grandes países del mundo. Eso quiere decir entonces que tengo que tomar las respuestas un poco con pinzas o que por lo menos siendo mexicano todavía necesitan mi interpretación. Eso me estás queriendo decir. Necesitan Entonces, toda tu interpretación, Rena, necesitan tu inteligencia humana, necesitan el expertise que tenemos de nuestras investigaciones, el background que nos han dado nuestros clientes y el contexto local. Por eso, nuevamente, nuestra inteligencia humana es el centro de todo. La inteligencia artificial es un bonito vehículo, sí, pero el humano y nosotros como expertos que respondemos preguntas de negocio de nuestros clientes, tenemos que seguir invirtiendo en poner nuestra inteligencia artificial para validar lo que nos dio la inteligencia artificial y ver si tiene un contexto correcto o no para responder correctamente la pregunta del cliente. y eso le da mucha paz a mi corazón, te lo tengo que decir. Tengo una última pregunta y luego hay un par de preguntas de todo el crew de que nos está acompañando. Entonces, mi última pregunta es, háblame de las alucinaciones. Te voy a decir, yo es un término que acabo de identificar hace un par de pares de meses, esto de las alucinaciones. Te digo que estamos evolucionando todos con este asunto. Y más que me hables de las alucinaciones, ¿cómo las identifico? Y eso me parece que es, hay unas que son evidentemente claras, ¿no? Como este 15 de septiembre que pidieron unos murales a la IA y entonces salía nuestros héroes nacionales con 6 dedos por alguna razón, ¿no? Y hay unas que son muy claras y hay unas que no son tan claras. Entonces, cuéntanos a todos qué son las alucinaciones y cómo las identifico. Y mira, como les decía, las alucinaciones es literalmente una predicción de una respuesta con base al prompt o pregunta que tú hiciste, ¿no? Pero nuevamente, los modelos de inteligencia artificial predicen con base en lo que conocen, ¿no? No van a poderte decir algo que todavía no hemos visto, porque esa información no está en Internet, si dijéramos muy fácil de forma coloquial. Creo que ahí esto me ha llegado mucho de muchos clientes de, oye, pero ¿qué mecanismo ustedes implementan, no? Así, puntual, táctico, para poder detectar las alucinaciones. Hoy por hoy creo que no tenemos la tecnología como tal. Lo que sí hacemos mínimo dentro de Ipsos es que comparamos las diferentes preguntas que hicimos en todos los Large Language Models, ¿no? Entonces, no es lo mismo lo que te conoce con base en una pregunta, lo que te dice OpenAI, a lo que te dice Gemini o a lo que te dice Anthropic, ¿no? Cada LLM tiene su
propio contexto, sus propias particularidades, su propia filosofía detrás como compañía. Y lo que nosotros hacemos es que no nos quedamos con un solo horizonte de pensamiento. Es decir, no solo que me dijo ChatGPT que detrás tiene OpenAI. Creo que hemos como organización tomado esa cintura para, oye, a ver, déjame ver qué me dice Gemini. Ay, esto creo que no es tan bueno. A ver qué me dice OpenAI. Ah, esto sí está más alineado a mi contexto. Oye, pero lo que me dijo Anthropic verdaderamente es lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, no hay un mecanismo como tal para decir, esta respuesta es una alucinación, que te lo diga la inteligencia artificial, o Ajá. mínimo yo no lo conozco, ¿no? Pero sí creo que el no casarte con un horizonte de pensamiento es fundamental, ¿no? Y nosotros dentro de Ipsos tenemos los diferentes Large Language Models que existen en el mercado, ¿no? Entonces te digo, hemos desarrollado esta cintura para poder comparar respuestas e identificar o tener una percepción de, mira, por aquí no iba, mejor este Large Language Model va por acá y a partir de ahí empezamos a construir todo el horizonte de pensamiento. De acuerdo. Pues vamos a leer un par de preguntas que tenemos. Alejandro Arceo Marrufo de ISCAN dice, Ricardo, volviendo al tema de los datos sintéticos, ¿cómo estás validando o asegurando que los datos generados son realmente válidos para el contexto donde se aplican? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Y antes de hablar de cómo generamos los datos sintéticos, el primer warning que estamos viendo dentro de Ipsos, también estamos aprendiendo de chicos, no sabemos no tenemos todas las respuestas, es que antes de tirarte a hacer los datos sintéticos, a generarlos, sí tienes que tener una muy buena muestra inicial. ¿A qué me refiero con esto? Una muestra que sea correcta en cuanto a cuotas, en distribución de género, de edad, de nivel socioeconómico, ¿no? Y bueno, todas las condiciones que tengas del proyecto. Es fundamental la primera base de datos, ¿no? Si al final esa base de datos tiene algún sesgo o alguna mala distribución o algo al momento de proyectar los datos, pues obviamente este error se va a venir acompañando, ¿no? Entonces, mi primer consejo es, ojo con la muestra inicial, es fundamental que esté bien distribuida, sea una buena muestra para después poderla expandirla, ¿no? Una vez que ya tienes esa muestra inicial, al momento de expandirla, viene un proceso estadístico complejo que es generar las bases de datos. Pero al final, antes de incorporar los datos sintéticos, tenemos que ir pasando ciertos checks, ¿no? De validación de la base de datos. No quiero entrar en los tecnicismos. Dentro de Ipsos tenemos 4 KPIs para medir las correlaciones entre la base humana y la base sintética y esas correlaciones tienen que ser superiores al 90%. Hacemos como un semáforo, ¿no? Entonces, si no cumplen con todas las correlaciones y los KPIs, simplemente no incorporamos la base de datos sintéticos como tal. Es un proceso estadístico en donde muestra la información de los Large Language Models con la información humana. A través de un proceso se generan los nuevos datos sintéticos, pero lo que me gustaría compartirle a todos es que si no tenemos correlaciones entre la data humana y la data sintética, simplemente no los incorporamos al dataset. De acuerdo, muchas gracias. Gerardo pregunta, Ricardo, en tu opinión, ¿cómo pueden las áreas de operaciones vencer los retos de implementación, ya sea resistencia o falta de herramientas, y subirse a la inercia de la organización para adoptar el uso de ella, que era un poco de lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Sí, sí. Ahí lo que tenemos que hacer es, lo que yo he visto es, el área operativa es una área operativa de procesos, ¿no? Es un área operativa donde tenemos que seguir procesos para cumplir con las condiciones de calidad. Yo mi recomendación, Gerardo, sería sentarte con el equipo de operaciones, hacer un mapeo de los diferentes procesos que ustedes tienen para obtener una tarea en particular y pensar creativamente cómo incorporar la inteligencia artificial, ¿no? Creo que en este mapeo de procesos, en este sentarse, ponerle cabeza y decir, mira, esta tarea en particular la estamos haciendo así, vamos a ver la forma en cómo podemos incorporar algo de inteligencia artificial ha sido uno de los mecanismos para poder
romper la barrera de la adopción con los equipos de operaciones, ¿no? Que esos equipos que nuevamente buscan más cuestiones tácticas, una herramienta, un software para hacer sus tareas, pero no ven tanto el incorporar la inteligencia artificial en sus actividades del día a día. Un mapeo de procesos sería mi mejor consejo, Rena y Gerardo en este caso. Muchas gracias. Adriana López dice, hola chicos, ¿cuál es el riesgo que detectan en nuestra área de research? Cuestionarios full con IA, análisis sin toque humano. ¿Cuál crees, Ricardo, cuál crees, Ricardo, que es ese el límite? O sea, básicamente supongo que cuál es el límite. A ver, si entendí bien la pregunta, lo que yo he ido aprendiendo en estos, disculpen, perdón, en estos últimos años es que si esperamos hacer un copy-paste a los materiales, ¿no? Es decir, subo mi cuestionario, subo mis Ya. tablas, subo mi presentación, muchas veces la inteligencia artificial no nos va a dar la respuesta que nosotros estamos buscando. Eso sí lo he visto claramente, ¿no? Creo que tenemos que invertir un tiempo en transformar nuestros materiales para que la inteligencia artificial pueda aprovecharlos y darnos una respuesta con base en eso, ¿no? Entonces, sí, se pueden generar cuestionarios automáticos con inteligencia artificial, yéndome a otra parte de mi respuesta, ¿no? Sí, eso lo estamos haciendo. Sí, se pueden generar presentaciones, pero si entendí bien la pregunta, creo que si esperamos meter todo en un combo, ¿no? Y que la respuesta de inteligencia artificial nos dé una gran respuesta, ese no es el camino. El camino hay que hacer un trabajo para que los materiales se adapten y se puedan leer y a partir de ahí sí obtener las respuestas que querramos. Y yo creo que con eso contestamos la pregunta de Michelle que dice cuáles son las best practices de la IA para nuestra área. Pues es como justo, no para todo, ¿no? O sea, hay que tener ahí un poquito de freno, ¿no? No, no hay que dejarse ir, como gorda en tobogán. Y por último, ¿hay algún LLM que sea más recomendable para nuestras investigaciones? Cada uno suele caracterizarse por distintos beneficios. ¿O qué funciona mejor con temas de research para el cliente? Esa es una pregunta bravísima, ¿no? Porque obviamente todo es relativo, pero yo tengo mi opinión, esta es mi opinión de Ricardo, no de Ipsos, de los Large Language Models. Yo siento que los modelos de Gemini son muy buenos para hacer actividades exploratorias, ¿no? Al final, imagínense que es la misma barra de lo que conocemos universalmente de Google. Entonces, cuando quiero entender una incidencia de una categoría, cuando quiero entender el comportamiento de una marca, cuando quiero explorar, ¿no? Los modelos de Gemini son bastante buenos, ¿no? Cuando tengo que analizar data, analizar, es decir, juntar fuentes de información, ¿no? Yo he visto mucho poder en los modelos de OpenAI y en concreto la última versión de GPT-5, la verdad es que está ya empezando a dejar de dar respuestas contextuales para dar respuestas semióticas, ¿no? Si no saben lo que es el término semiótico, es básicamente dar una interpretación más analizada de la información y no solo responder una pregunta como tal, ¿no? Pero el que a mí me tiene encantado, chicos, es el de Anthropic. Anthropic, nuevamente, no es un monstruo como Google o como OpenAI, pero la verdad es que sí tengo que hablar bien de Anthropic, ¿no? Anthropic tiene muy buenas capacidades analíticas, es el que veo que mejor conecta a veces la información y nos está ayudando bastante, ¿no? Entonces, es una respuesta muy brava y es una opinión muy personal, ¿no? No lo tomen como una Biblia. Cada Large Language Model tiene sus beneficios, pero sí he visto que para análisis hay algunos, en concreto OpenAI y Anthropic, para actividades exploratorias son más bien los de Gemini. Muy bien, pues 10:57. Muchísimas gracias, Rich, por este espacio, por este tiempo y por regalarnos también tu experiencia. Gracias a todos los que se conectaron, ¿no? Y a los que hicieron preguntas. En nombre del Comité de Innovación de la MAI, ¿no? Les doy muchas gracias a todos los que están aquí conectados y les voy a pedir un favor, como buenos investigadores que somos, les va a llegar una encuesta, no sean malitos, contéstenme la encuesta, y si alguien quiere participar en las siguientes, eh,
Espera, volviendo a la data sintética, bueno, déjame terminar la idea y si nos da tiempo contestamos esto. Si alguien quiere participar en las siguientes sesiones, por favor, echen ahí sus datos y echen ahí su tema y su correo y nosotros los contactamos desde acá. Rich, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu experiencia, ¿no? Y por ser parte Muchísimas de... gracias a todos. Veo que todavía quedan algún par de preguntas puestas para no terminar la reunión de forma abrupta. Mi correo es ricardo.acebo@ipsos.com o también con base en la invitación que recibieron, podemos contestarlas offline sin problemas. Excelente, perdón. Encantado de poder contestarlas, ¿no? Y nada, gracias Renato, gracias también a Mega por la invitación y obviamente gracias a la May por compartirnos este espacio y creo que han sido un ciclo muy enriquecedor de hablando de inteligencia artificial. Han hablado los clientes, ahora hablamos a alguien más dentro de la agencia. Y nada, feliz de seguir compartiendo este tipo de experiencias, así que abierto a cualquier tipo de comentario y de verdad gracias Rena también por la charla. Buenísimo, muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande y saludos desde México, que en este caso somos los dos mexicanos. Abrazo grande. Bye bye. Chao, chao.